puede dividir en 5 etapas. En la primera tenemos a un amplificador operacional seguidor de tensión, caracterizado por tener un voltaje aplicado en su terminal de entrada no inversora, por tener retroalimentación negativa sin una resistencia de por medio, y porque el voltaje de salida es el mismo que el de su entrada. Este voltaje estará determinado por la resistencia de 100 ohms en serie con el potenciómetro de 100 ohms. Se hizo de esta forma porque en iCircuit no se pudo poner un potenciómetro de 200 ohms que permitiera cambios de 1 ohm. Los valores dados a este potenciómetro serán aquellos necesarios para obtener los valores de resistencia para la temperatura deseada, teniendo en cuenta que el voltaje de salida de este op-amp debe ser menor al de cada divisor de voltaje de la parte superior izquierda de la simulación, para que el voltaje de entrada de los comparadores de la siguiente etapa sea el de los divisores de voltaje. Por otro lado, en el lado superior izquierdo tenemos 11 divisores de tensión. Esos divisores de tensión estarán enviando siempre el voltaje de salida de cada uno de ellos a las entradas no inversoras de los op-amp comparadores que están en el centro. Es importante mencionar que estos divisores, las resistencias que están debajo del punto de tensión, del punto de división, tienen una unidad de resistencia superior al que debería de tener el termistor cuando alcanza cada uno de los grados de temperatura deseados. Al haber un rango de 35 grados hasta 40 grados con una sensibilidad de 0.5 grados, tenemos en total 11 mediciones de resistencia que debemos de considerar. Todas las salidas de voltaje de los op-amp comparadores dependerán del concepto de ganancia de lazo abierto o bien comparadores. Si el voltaje enviado por los 11 divisores de tensión conectados respectivamente a las entradas no inversoras de los op-amp comparadores es mayor que el voltaje mandado por el potenciómetro y la resistencia de 100 ohms en serie conectados a las entradas inversoras de cada op-amp, la tensión a la salida del comparador será la alimentación positiva de la fuente de voltaje positivo de cada uno de ellos. Cada op-amp tendrá su propia fuente de alimentación conectada a esa terminal, las cuales son las siguientes. Si se puede observar aquí, del lado inferior derecho, este op-amp está concentrando 3.3 volts en dicha terminal. En este op-amp se está concentrando 0.6 volts, en este 0.6 volts, 0.7 volts, 0.6 volts, 0.7 volts, 0.7 volts, 0.9 volts, 0.8 volts, 0.8 volts y 0.6 volts. Por otro lado, si el voltaje enviado por el divisor de tensión del potenciómetro en serie con las resistencias de 100 ohms que están conectados a las entradas inversoras de cada op-amp es mayor que el voltaje enviado por los 11 divisores de tensión conectadas respectivamente a las entradas no inversoras de cada op-amp, la tensión a la salida del comparador será la alimentación negativa de la fuente de voltaje negativo de cada uno de ellos. Todos los op-amp estarán conectados a 0 volts en esta terminal, aquí como se puede observar y como se observó cuando se presentaron los voltajes de cada uno de ellos. En una siguiente etapa tenemos un sumador no inversor. Se tiene ese tipo de amplificador ya que tenemos múltiples entradas en el pin no inversor que se suman y no se invierten. Para este proyecto tenemos 11 resistencias de 1 kilo en la entrada no inversora y para la entrada inversora ocupamos una resistencia de 1 kilo y una de 10 kilos para que de este modo se igualen las resistencias o los valores de las resistencias y solo se tome en cuenta el voltaje a la salida para poder encender los LEDs. Bueno, en esta parte del circuito podemos ver el siguiente arreglo de diodos como rectificadores y los transistores con sus respectivos LEDs. Estos nos van a ayudar a ver de manera gráfica el nivel de temperatura que vamos a tener. En este caso va a ser de 35 a 40 grados centígrados, con una sensibilidad de 0.5 grados en cada LED, lo que nos va a dar un total de 11 LEDs. Mientras vamos aumentando el voltaje, vamos a romper pues la barrera de cada uno de los diodos. Y en este caso vamos a mostrarle, variando la resistencia, cuál sería el voltaje que se requiere para encender cada uno de los diodos. Para nuestro primer valor, que sería 35 grados centígrados, si variamos la resistencia,
vamos a ver que vamos a necesitar 3.3 volts para encender nuestro primer LED. Como vemos, se enciende. Para el segundo caso, que serían 35.5 grados centígrados, al variar la resistencia, podemos observar que necesitamos 3.9 volts para encender nuestro segundo LED. En el de 36 grados centígrados, vamos a necesitar 4.5 volts. En el siguiente caso, que serían 36.5 grados centígrados, necesitaríamos un voltaje mínimo de 5.2 volts para encender el LED. Nos vamos al siguiente caso, que serían 37 grados centígrados. Si variamos, tendríamos un valor de 5.8 volts. Y como vemos, se enciende otra vez. En el siguiente caso, sería el caso de 37.5 y necesitaríamos un voltaje de 6.5 volts. En el caso de 38 grados centígrados, vamos a necesitar un voltaje de 7.2. En el siguiente, que sería el de 38.5 grados centígrados, necesitaríamos un voltaje de 8.1 para poder encender nuestro LED. El siguiente indicador de 39 grados, necesitaríamos también un voltaje de 8.9. Y para nuestro siguiente caso de 39.5 grados, vamos a variar la resistencia y vemos que necesitamos un voltaje de 9.7 volts y se enciende. Para el último caso, que serían los 40 grados centígrados, vamos a necesitar un voltaje mínimo de 10.3 volts y tendríamos encendido todos los LEDs. A grandes rasgos, ese es el funcionamiento de nuestro circuito y se está llegando al objetivo deseado. Muchas gracias, profesor, por su atención. Gracias. Gracias.